tenemos último bloque de la tertulia con un anexo de telegramas. Empezamos con Oscar, que está a distancia. Así equiparamos un poco, Oscar. Romina, mira, me quedó un apunte sobre el primer tema que tratamos, y yo sé que no es muy equitativo hacerlo por vía de telegrama, pero como es nada más que información o comentario para la audiencia, sobre todo, es señalar algo que tampoco no siempre se ha manejado, y es que la crisis, sobre todo todas las crisis sistémicas, tienen consecuencias que se pueden evaluar a nivel judicial, ¿no? Y esta del 2002 también dejó algunas experiencias que dan para evaluar, ¿no? Es decir, en cuestiones técnicas, promovió debates sobre cuestiones que hablan de salidas individuales o no, y cómo nuestros jueces ampararon esas cosas o no. Por ejemplo, se removió una vieja discusión acerca si, frente a un cambio, el que promovió todo esto fue la situación del Banco Galicia, en principio, ¿no? Donde no había llegado primero la solución legislativa. Entonces, si quien fuera deudor del banco podía compensar con los créditos por los depósitos que tenía. Esta es una cuestión muy debatida, que los jueces se dividieron sobre este tema. Algunos aceptaban la compensación, con lo cual el que era deudor del banco cobraba antes que el resto de los damnificados. Y esto terminó dividiendo la jurisprudencia. El otro caso fue un caso muy sonado, en el cual una depositante argentina pidió que a ella le pagaran antes que al resto, porque tenía que hacerse un tratamiento por una enfermedad muy grave. De acuerdo. Y logró el amparo de una jueza del Uruguay, que le reconocieron ese pago en contra de un principio muy antiguo que está en la ley, además de que todos los acreedores sufren las mismas consecuencias por igual. La quiebra de un banco, el concordato de un banco lo padece todo. De cualquier empresa, digamos, se reparte lo que queda, se reparte en proporción igual. Bueno, estas son conclusiones o efectos que tuvo esto, porque los jueces también tienen que administrar estas crisis, ¿no? Y quería llamar la atención de que esto amerita también sacar enseñanzas de este tema. Interesante el apunte de Oscar ahí, que nos había quedado del primer tema, que era justamente los 20 años, ¿no? De la crisis del 2002, la crisis económico-financiera. Bueno, ¿quién sigue? Pata. Bueno, yo voy a volver a hablar de lo mismo hasta que resuelva el gobierno no aprobar el proyecto que le llaman tenencia compartida, porque me parece una cosa bastante grave. Me gustaría instar a la ciudadanía, a la audiencia, a leer un poco sobre esto, ¿no? Porque acá no se está discutiendo la tenencia compartida, eso es otra cosa. La tenencia compartida existe, yo tengo tenencia compartida. Cuando hay situaciones en donde no hay situaciones de violencia o de abuso, la tenencia compartida es muy fácil de hacer. El problema es quiénes están atrás de estos proyectos y cuál es el lobby. Me gustaría, yo sé que revuelve el estómago, pero hay que leer a Gardner, que es uno de los fundadores de esto que llaman el síndrome de alienación parental, que es la teoría que defienden las personas que están sosteniendo esto, ¿no? Los grupos y las organizaciones de padres progenitores que han abusado de sus hijos, ¿no? Y voy a leer una cita porque de verdad me parece que es importante discutirlo a nivel político, que dice Gardner en su teoría de la sexualidad humana que el contacto sexual adulto-niño es benigno y beneficioso para la reproducción de la especie, ¿no? Me gustaría de verdad que la gente que cree que esto está bien pueda hacer una búsqueda mínima en Google de qué es lo que están queriendo hacer en este caso y cómo baja eso al proyecto de ley. El proyecto de ley permite que hombres y mujeres denunciados por abuso sexual se revinculen con los niños y las niñas. Eso es grave. En el sistema de protección a las infancias es grave, es muy grave. España está tratando de rebatir ese sistema. La Asociación de Psiquiatría, de Psicología del Mundo, Naciones Unidas, dicen que el síndrome de alienación parental no existe. Es una creación y es un debate inventado por hombres pedófilos, abusadores, probados. Entonces,
creo que estamos en un momento de protección a la infancia súper grave. O sea, esto es lo más grave que ha hecho el gobierno. De todas las cosas que puedo venir a discutir acá, esto es lo más grave que hay. Entonces me gustaría que antes de decir si estamos a favor o en contra de la tenencia compartida, yo estoy a favor de la tenencia compartida. Pero esto es otra cosa. Agustín. Sí, no, yo voy a hablar de otro tema, nada que ver, una pildorita que me quedo con del tema anterior, que cuando hablamos de comercio, abrir, no hacer acuerdos, muchas veces hablamos como un análisis muy estático, ¿no? ¿A quién gana, a quién pierde? Y en realidad las mayores ganancias del comercio son dinámicas, no es qué sectores ganan, qué sectores pierden, qué da la suma, sino lo que eso genera, las dinámicas, y hay evidencia que muestra que las sociedades más abiertas al comercio son más innovadoras, son más productivas, son más tolerantes, se vincula, la apertura comercial se vincula con una cantidad de valores positivos, no solo económicos, pero también económicos. Entonces, bueno, pensar en tener un país más abierto, sea con esto de China, como sea, es pensar también en qué país queremos ser, qué tipo de sociedad queremos ser, y también es valórico el tema. Brevemente, hago algunas de las palabras de Pato recién. Creo que es una locura lo que estamos discutiendo, porque no estamos discutiendo un proyecto de ley, estamos discutiendo concepciones. Pero sí quiero rescatar la entrevista que hoy Emiliano le hacía al secretario de Drogas en radio, y sobre todo en momentos en donde se quiere derogar una ley sin saber las consecuencias, saber que por lo menos la defensa de la ley hay alguien en el gobierno que la está haciendo, y abogar porque si hay que hacerle cambios para mejorar, fantástico, pero que no se puede en una rendición de cuentas establecer un artículo para derogar una ley sin medir las consecuencias económicas que eso traería para el Estado, en juicio y otras cosas más. Simplemente eso. Leonardo Costa, Patricia González, Agustín Iturralde, Óscar Sarlo, gracias como siempre, un abrazo, nos reencontramos la semana que viene. ¿Están de acuerdo? Nos volvemos a ver, que pasen bien. Hasta luego. Chau.